¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando el domingo, hermanos? Amén. ¿Sí? ¿De quién estoy hablando? Amén, de Juan el Bautista. Vimos a través de la Escritura, bueno, lo más importante de él, que él no se exaltó a sí mismo. El propósito de su vida fue ser el que prepararía el camino a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él, en su vida, todo lo que hizo fue exaltar a Dios, no a sí mismo. Entonces hoy vamos a ver, hermanos, bueno, una parte, no las dos partes, pero dos partes muy importantes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero, quién es Él, quién es Jesús y el propósito de su venida. Pero primero vamos a ver quién es Jesús, quién es Él, y ahí vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y la primera parte es, la primera pregunta, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y eso vamos a verlo a través de las Escrituras, todo lo que la Escritura nos dice. Pues sabemos que Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es Dios encarnado, Él es la segunda persona de la Trinidad. Pero vamos a ver todas estas cosas a través de las Escrituras y yo sé que va a ser de bendición para nosotros y primeramente vamos a orar, hermano. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia y a usted le damos toda la honra y toda la gloria. Y gracias, Padre, porque yo sé que usted está aquí en medio de nosotros, es su voluntad que hablemos estas cosas. Y le ruego, Señor, que usted hable a cada corazón, toque cada corazón y a usted queremos darle toda la honra y toda la gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos, sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Primero vamos a abrir las Escrituras ahí en Éxodo 3:14 y vamos a ver algo ahí muy importante. Éxodo capítulo 3, verso 14. Y la primera pregunta, ¿quién es Jesús? Y vamos a ver, hermanos, que Jesús es el mismo yo soy del Antiguo Testamento, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Dice en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en el Evangelio de Juan, en 1:14, aquí, hermanos, Moisés, ¿se acuerdan ustedes que Moisés vio una zarza ardiendo? Amén. Y la voz salió de esa zarza. Moisés escucha la voz y le dice, yo soy el que soy. Bueno, esa voz, pues es la palabra de Dios, esa voz es ese verbo que habla en el Evangelio de Juan, y ese verbo toma cuerpo de carne. ¿Se acuerdan que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14? Amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué triste y qué desastroso, hermanos, que la palabra de Dios misma dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muchos de ellos le vieron y no creyeron en él. Esa voz que los profetas escucharon, esa voz que le habló a Moisés, que era Dios, el Dios todopoderoso, creador del universo, se vuelve o toma un cuerpo de carne. Toma ese cuerpo de carne, nace a través de la Virgen María y habita en el pueblo de Israel. Las personas lo vieron y los religiosos, los principales religiosos de aquellos años, lo rechazaron. Qué tremendo, ¿verdad? Qué triste. Ahora, hermanos, el Dios Todopoderoso se manifestó primeramente a los hombres hablando. Primero, Él creó todas las cosas, creó a la humanidad. Después Él se manifiesta hablándoles desde Adán y Eva. Y vamos a Génesis, por favor, hermanos. Esa voz, esa palabra
que es Jesús ya encarnado, esa palabra es la que creó todo, las cosas, todo el universo. Ahí en el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa misma palabra que es Jesús, ya cuando Él tomó el cuerpo de carne, esa palabra es la que creó todo lo que existe. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que sin Él nada de lo que existe fue creado. Sin Él nada fue creado. Entonces podemos ver en las Escrituras que Él es el creador de todas las cosas. Verso 3 dice, y dijo Dios, ¿me siguen, hermanos? Amén. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Todo lo hizo a través de su palabra. El versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así. El versículo 11 dice, después dijo Dios. Vemos aquí, hermanos, que todo es a base de su palabra, todo lo creó con su palabra, con su poder. ¿Sí estamos viendo, hermanos? Dice el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol dé fruto, que dé su fruto según su género, que su semilla esté en el árbol sobre la tierra, y fue así. Versículo 14 dice la palabra de Dios, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El versículo 15 dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Qué son las lumbreras, hermanos? ¿Qué son las lumbreras? El sol, la luna, y Dios lo creó con su palabra. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, porque Él nos dio el privilegio de creer en Él, de tener aquí su palabra, de poderla leer, poder estudiar y estar aquí reunidos y haber creído, haber tenido esa oportunidad, ese privilegio de haber creído en ese Dios todopoderoso, creador del universo, creador de todas las cosas. Y hermanos, para nosotros a veces ya es algo muy normal, muy natural, venimos a la iglesia y nos vamos y ya se vuelve algo así como tedioso para algunas personas, o ya como una rutina, algo rutinario. Pero hermanos, estamos en un grande privilegio nosotros. Es un grandísimo privilegio que nosotros tenemos de haber creído en el Dios creador de todas las cosas, creador del universo, creador nuestro, y estar aquí reunidos para escudriñar las Escrituras, porque muchas personas, hermanos, no creen, escucharon, lo rechazan, mueren y se van al infierno. Y nosotros, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos aquí. Y dijo el Señor Jesucristo que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Por lo tanto, creemos que el Señor está aquí. Amén. Versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, podemos ver, hermanos, a través de las Escrituras, que Dios creó todo con su palabra. En Juan capítulo 1, vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 3, un versículo que hemos leído muchas veces. ¿Verdad que sí? Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Vea lo que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
está refiriéndose al verbo, a la palabra. Dice que todas las cosas por Él, por ese verbo fue hecho, y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10, en el mundo estaba. ¿Quién es el que vino al mundo? Cristo. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Interesante, ¿verdad? Qué triste para aquellas personas que no le conocieron. Colosenses, hermanos, por favor. Vamos a la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1. En el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué la imagen? Porque muchas personas lo pudieron ver. Nosotros somos bienaventurados porque creímos en Él sin verlo, ¿verdad? Amén. El Señor Jesucristo lo dijo: bienaventurados los que creen sin ver. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, hermanos, no podemos entender, no podemos saber, cuán inmenso es el universo. Los científicos dicen que dicen muchas cosas, pero es inmenso el universo. Eso sí lo podemos saber, lo podemos creer, porque pues en la noche, en el día, vemos tantas estrellas tan lejos, tan lejanas, y según los científicos dicen que cada estrellita que vemos es un sol o es una galaxia. Y las galaxias tienen cientos de miles o millones de sistemas solares como el que nosotros vivimos. No me refiero a la Tierra, me refiero al Sol y sus planetas, el sistema solar. Y cada galaxia tiene cientos de miles de galaxias, de sistemas solares. Y supuestamente cada estrella que se ve es una galaxia. Imagínense la inmensidad del universo. Y todo fue creado por el Señor Jesucristo. Amén. Ese hombre que anduvo en Jerusalén, en Galilea, que sufrió, lo crucificaron, lo mataron, lo despreciaron, lo escupieron, lo golpearon y derramó su sangre por los pecadores, los cuales somos nosotros. Él es el Creador, él fue el que creó todas las cosas, y cómo la gente lo menospreció. Y hoy en nuestros días, hermanos, mucha gente menosprecia los servicios, los cultos, cuando adoramos al Señor, cuando venimos a adorar a Dios. A veces los tenemos en poco. Y hermanos, venimos, el Señor prometió que aquí iba a estar Él. Amén. Que Él estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Y venimos para adorarle, para alabarle, para escuchar su palabra. Y Él está aquí porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, lo cumple. Y es una realidad de que Él está aquí. Amén. Él está aquí. Entonces, hermanos, qué grande es nuestro Dios. Hebreos 1:2, por favor. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él fue el que hizo el universo. Es la palabra, la misma palabra, hermanos, la que habló a los antiguos, a Moisés, los profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, y aún a Balaam, a aquel hombre falso profeta, o no sé cómo llamarlo. Josué lo llamó el adivino, pero Dios, el mismo Señor Jesucristo, habló a él. Y vamos a ver, hermanos, en Números, por favor. Y qué triste, hermano, qué triste para este hombre que el Señor le habla a él
Y él, Balaam, lo vio. Y qué triste, hermano, que no lo creyó, no creyó como debería de haber creído, porque él en algunas ocasiones o varias ocasiones, él habló bendiciendo al pueblo de Israel, bendijo al pueblo de Israel en varias ocasiones. Pero después que termina de dar esas bendiciones, él hace cosas que fueron en contra de Dios y que llevó al pueblo de Israel a contaminarse, a pecar, y por causa de él murieron muchos israelitas. Y fue de mal testimonio, de piedra de tropiezo para el rey Balac y el pueblo de los madianitas y de todas esas personas. Habiendo él escuchado la voz de Dios, habiendo él visto el ángel de Jehová, que era el mismo Señor Jesucristo preencarnado, la burra lo vio él, pero qué triste, hermano, qué triste que menospreció la palabra de Dios, menospreció la obra de Dios, menospreció la gracia, la misericordia de Dios por causa de la ambición y del dinero, de las cosas terrenales, las cosas pasajeras. Y hermanos, que no nos pase a nosotros lo mismo. Vamos a ver en Números capítulo 22, ¿lo tenemos todos, hermanos? Y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Dice aquí: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino. El ángel de Jehová, hermanos, se refiere al Señor Jesucristo preencarnado. Se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Vemos aquí, hermano, la palabra, la hemos visto ya 3 veces, el ángel de Jehová, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? ¿Estamos aquí? Versículo 25 dice: y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Hermano, yo puedo ver esto aquí como cuando Dios está permitiendo que pasen cosas que no nos gustan, que no nos agradan, como que nos está poniendo en angostura porque estamos saliéndonos del camino. Y Balaam, hermano, se desesperaba. Yo no sé si en alguna ocasión a usted le ha pasado cuando las cosas no van muy bien o no nos salen bien y como que nos desesperamos. ¿Alguna vez le ha pasado? Nos desesperamos y porque queremos que las cosas se hagan. ¿Y por qué no sale? ¿Y por qué no me sale bien? ¿Y por qué no puedo hacer aquello? Y nos desesperamos. Y aquí este hombre, hermano, le estaba pasando algo muy similar. Este hombre se desesperaba y no se daba cuenta que lo que le estaba pasando era porque Dios mismo se estaba poniendo por adversario de él en el camino. Porque el camino de Balaam era perverso. Y dice en el versículo 26, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Yo no sé si alguna vez usted se ha desesperado y quisiera pegarle hasta las cosas que no tienen vida, al carro o a algo. Y hermanos, en lugar de detenernos y pensar, ¿verdad? Señor, ¿qué está pasando?
Hermano, esto nos puede servir de enseñanza para nosotros. Dios, hermanos, tiene un propósito en todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Amén. Dios tiene un propósito para todo y por todo. Él es Dios, Él es creador del universo. Él está viéndonos a cada instante, todo el tiempo Él está viéndonos. Y la palabra de Dios, hermanos, dice que hay ángeles sobre la redondez de la tierra. Hay demonios también. Y Satanás, dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y Él es nuestro Salvador. Y nosotros, hermanos, debemos y deberíamos de estar siempre siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, dice que Él vino a morar en nosotros para guiarnos a toda verdad. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera? Nos estamos saliendo del camino de esa verdad y queremos continuar caminando por donde nosotros creemos que debemos de andar. Y entonces el Señor se va a poner o va a hacer algo para que las cosas no caminen como nosotros queremos. Y entonces nos desesperamos y queremos sobrellevar las cosas, o queremos llevar las cosas a nuestra manera. Y no va a funcionar. Seguimos leyendo, dice en el versículo 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ni cuenta se dio que el asna estaba hablando, yo creo, no sé, ¿verdad? Por la desesperación que tenía. Se pone a hablar con el asna. Y le dice, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Y qué fue lo que vio? El ángel de Jehová, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. O sea, hermanos, Él es Dios. Dice, delante de mí. No dice el ángel delante de Dios o delante de nuestro Dios todopoderoso, creador. No, delante de mí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Y el camino de Balaam era perverso delante de Dios, delante del Creador. Supuestamente este hombre, pues conocía al Señor, hablaba con Él, y sí, y no supuestamente, porque está en las Escrituras y está escrito. Y el Señor le dice, tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. ¿Quién es el dador de la palabra, hermanos? Dios. ¿Quién es la palabra? El Señor Jesucristo. Él es el verbo. Entonces, Él dice, la palabra que yo ponga en tu boca, esa es la que vas a hablar. O sea, ve, le está dando la autoridad de que vaya, pero tú vas a hablar todo lo que yo te diga. Y Balaam fue. Pero qué triste, hermanos, que este hombre después hace sus aberraciones, sus cosas perversas, tontas, y se pierde. Y el pueblo de Israel lo mata a espada. Qué triste, hermanos. Así hay muchos hoy en nuestros días, hermanos, que se dicen cristianos, se dicen pastores, se dicen evangelistas, más bien dicho,
pero no son 100% siervos de Dios. Qué triste. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Bueno, la palabra de Dios dice que debemos de ser temerosos de Dios. Y no solamente cuando estamos aquí en el templo, sino todo el tiempo, hermanos. Donde quiera que estemos, debemos de ser temerosos de Dios, porque los ojos del Señor están sobre nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Las 24 horas del día, cada segundo, el Señor nos está viendo. Y no solamente viendo lo exterior, Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Él sabe lo que piensas, lo que pensamos, las intenciones de nuestro corazón. Él lo sabe todo, hermanos. Él lo sabe todo. No hay cosa que se pueda ocultar delante de Él. Ahora, la palabra que creó todas las cosas también habló a los antiguos y luego tomó cuerpo de carne y habitó entre nosotros. Esa misma palabra, ese ángel de Jehová, esa palabra que vimos allá en el Génesis, que dice que Él creó todas las cosas, después, hermano, viene a formarse en el vientre de la Virgen María. Y tomó cuerpo de carne, que viene siendo el Señor Jesucristo. Ese gran yo soy. Hay una palabra, hermanos, que cuando Dios habla a Moisés, cuando Moisés escucha esa palabra que dijo, yo soy el que soy, yo soy el que soy, supuestamente esa palabra los judíos, los hebreos, la abrevian en 4 letras, la Y, la H, la W y la H, que le llaman el tetragramantón. Es una palabra difícil de decirla. También otras personas dicen que es JHVH. De la Y, HWH, de ahí sacan la palabra Yahweh. Y eso es lo que está en las Biblias católicas, como la palabra Yahweh. Y los que dicen que es JHVH, viene la palabra Jehová. Entonces, pero hermanos, Dios lo que dijo ahí es, yo soy el que soy. O sea, Él es el ser eterno, vaya. Él es el ser todopoderoso. Fuera de Él no hay nada. Porque Él es el que creó todas las cosas. Y si es Yahweh, si es Jehová, lo importante es que lo conocemos y que envió a su Hijo Jesucristo a nacer de una virgen, que Él creció, predicó la palabra, que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y lo más importante es que nosotros hayamos creído en Él. Amén. Que lo hayamos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1, hermanos, por favor. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Esto nos da a entender, hermanos, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué? Con su palabra. En el principio Dios habló a Adán, a Caín, a Abel y a todos los siervos, a Noé, a Moisés, a Abraham, con el verbo, con la palabra. En el principio era la palabra, era el verbo. Dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo, estamos en el versículo 1, ¿verdad, hermanos? Y el verbo era Dios. Ese era el principio con Dios. Entonces, ese verbo, esa palabra, las últimas 5 palabritas ahí dice, esa palabra era Dios. Esa palabra era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y esa palabra, o aquel verbo, fue hecho carne, tomó cuerpo de carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la palabra encarnada. Vamos al Evangelio, ahí estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, hermanos, por favor.
Verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahí está la palabra yo soy. Yo soy. Lo mismo que aquella voz que escuchó Moisés en la zarza dijo: yo soy el que soy. Yo soy, le vas a decir al pueblo de Israel que te envió, que te habló. Aquí dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy la persona que Dios había prometido que enviaría a nacer en esta tierra como Salvador del mundo. Yo soy. Y dice: yo soy el que habla contigo. Ahora, en el capítulo 6, más adelantito, hermanos, por favor, verso 35, verso 34 leemos también, dice: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Otra vez más encontramos la palabra yo soy. Y hermanos, yo soy, dice, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tú has creído en ese yo soy? Amén. Amén, gloria a Dios. Yo soy, dice, yo soy. El mismo, aquella misma voz, aquella misma palabra que escucharon los antiguos, se manifestó en ese cuerpo de carne y dice: yo soy, yo soy. Versículo 28, hermanos, por favor. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces, les dice el Señor a los judíos, conoceréis que yo soy. Versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que Él existía antes de Abraham. Capítulo 10, versículo 9, dice el Señor: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cómo podemos entrar por esa puerta? Hay que creer en el Señor, hermanos. Hay que creerle a Él. Hay que creer que solamente a través de Él podemos ser salvos. No hay otro medio para salvación. Versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es la puerta, y aquellas personas que entran a Él los pastoreará. Dice: yo soy el buen pastor. Capítulo 13, versículo 19 dice: desde ahora os lo digo, antes que suceda, para cuando suceda, creáis que yo soy. ¿A qué se está refiriendo eso el Señor? A que Él es el mismo Dios que le habló a Moisés. Yo soy. ¿Sí? ¿Podemos entender eso, hermanos? Yo soy, dice. 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 18, capítulo 18, 5 y 6. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy.
Vienen esas personas, en el versículo 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Una palabra de poder. Cuando el Señor Jesucristo mencionó las palabras, yo soy, esas personas cayeron de espaldas. Y ahí estaba Judas. Interesante. Ahí estaba Judas, el que le entregaba. Y ni así se arrepintió. Se arrepintió, pero delante de los hombres. Se arrepintió delante de los fariseos, de los sacerdotes, y aventó las monedas y dijo, he entregado sangre inocente, y luego fue y se ahorca. Fue y se ahorcó. En lugar de haberse ido a humillar delante, habiendo visto tantos milagros y luego habiendo escuchado decir yo soy, y ver que esa gente cae de espaldas, los soldados cayeron de espaldas, ver todo eso y no humillarse delante del Señor Jesucristo. ¡Qué corazón tan duro! Amén. No humillarse delante del Señor Jesucristo y pedirle perdón, Señor, reconozco, me equivoqué. ¡Qué corazón tan más duro, hermanos! Va y se ahorca, se suicida porque no podía con la carga, no podía con el remordimiento de conciencia, con esa cosa tan horrible que él debe de haber sentido dentro de sí, y por causa de esa cosa tan horrible que él sentía dentro de sí, decidió quitarse la vida. ¿Cuánta gente se suicida, hermanos, porque no soportan la vida? No soportan los pensamientos, no soportan la angustia que sienten de la tribulación que hay dentro de ellos, y se dan un balazo, se toman veneno, toman pastillas, se suicidan. Pues este hombre va y se suicida, se ahorca pensando que iba a solucionar su problema y se mete en un problema peor. Se fue al infierno. Cosa terrible. Hermano, la solución está en Cristo. Amén, hermano. La solución está en el Señor Jesucristo. Venir al Señor Jesucristo, el Señor, pues ¿quién soy yo? Amén. Me humillo delante de ti, me arrepiento, te pido perdón. Vuelvo y leo los versículos. Le respondieron a Jesús Nazareno, a él buscamos, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vamos a Apocalipsis, hermanos, por favor. En el capítulo 1, en el versículo 8, el Señor Jesucristo, ya habiendo ascendido a los cielos, se manifiesta al apóstol Juan, y aquí cuando habla el Señor Jesucristo, ya una vez estando en los cielos, y le habla a Juan, le dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era en el pasado y que ha de venir. Y luego dice, el Todopoderoso. ¿A quién se le pueden atribuir esas palabras, hermanos? A Dios solamente. No a los ángeles, no a nadie. Solamente a Dios, el Todopoderoso. ¿Qué nos da a entender eso? Que Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Él es la luz. Regresamos a Juan, al Evangelio de Juan, por favor, hermanos. Él es la luz que nos guía por el camino. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 8, no era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. La luz es Cristo, hermanos. En el capítulo 8, ahí mismo en el Evangelio de Juan, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo,
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, hay que seguir a Cristo, ¿verdad, hermanos? No hay otra manera de poder tener esa luz, tener esa bendición, de andar bien con el Señor. Hay que seguir a Cristo. Pero, hermanos, ¿cómo podemos seguir a Cristo? Primeramente, claro, hay que arrepentirnos, hay que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que Él nos dé el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Pero ¿qué más ahora como cristianos? Ya somos salvos, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más que hay que hacer, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Obedecer qué? Su palabra. Hay que obedecerla, pero para obedecer su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle que nos ayude. Pero ¿qué más hay que hacer? ¿Cómo? Creer en Él, sí. Ya hemos creído y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos guía toda la verdad. Y hay que obedecerla. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cómo? Leerla. Amén. Hay que leerla. Porque si no la leemos, ¿qué vamos a obedecer? Por eso dice el versículo que como el ser humano, bienaventurado el que lee. Amén. Hay que leerla. Y hermanos, mire, seamos honestos, seamos sinceros. ¿Cuesta leerla o no cuesta leerla? Sí. Hay una lucha, hermano. ¿Por qué usted cree que hay una lucha? El diablo no quiere. El diablo se opone. Él es el adversario, se opone. Y Él no quiere que la leamos para que vivamos una vida cristiana ahí así superficial. ¿Y sabe qué? Cuando vivimos una vida superficial, cristiana, sin conocimiento, sin mucho conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, fácilmente nos pueden engañar. ¿Por qué usted cree? Mire, yo puedo asegurar que en esas iglesias donde les predican mucha paja, mucha cosa que realmente no tiene nada que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo o con la edificación de la iglesia, en esas iglesias ha de haber muchas personas que sí son salvos, pero están engañados. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento. ¿Por qué? Porque no leen las Escrituras, hermano. ¿Se acuerdan ustedes del pastor de ahí de Apocalipsis, el de la iglesia de Sardis, que dice que era un hombre que estaba muerto? ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? ¿Sí lo han leído? Amén. Dice que había unos cuantos ahí que eran salvos. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Había algunos ahí que eran salvos. Y ahí estaban. Ahora, ¿qué tanto puedan haberse estado edificando con un pastor muerto? ¿Usted cree que se estaban edificando con un pastor muerto? Ahí estaban, bueno, Dios lo sabía. Dios, el Señor Jesucristo envía esa carta a través del apóstol Juan, llévasela ahí. Y el propósito del Señor Jesucristo era para que ese pastor se arrepintiera y tuviera un encuentro personal con Cristo. Hermanos, si nos llega aquí una carta enviada por el Señor Jesucristo, vamos a suponer, nosotros tenemos la Biblia, gracias a Dios, pero viene Juan, el apóstol Juan, y trae una carta y dice, para la iglesia Cristo Día Esperanza, viene directamente el Señor Jesucristo, y dice, el pastor está muerto. Ah, caray, pues yo tengo que caer de rodillas, hermano. Sí, amén. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Caray. Pues tengo que humillarme, arrepentirme. Yo no sé qué haría ese hombre. No sé si se arrepintió o no se arrepintió, no lo sé. La Escritura no nos lo dice. Pero ahora, mire, hermano, cuando la persona está muerta, esa persona no cree que está muerta, ni sabe que está muerta, ni cree que está muerta. Es el último en darse cuenta. Y si acaso va usted o yo o alguien le dice, mira, estás muerto, peligroso, Isaac, qué bárbaro. Sí. Se va a molestar, se va a enojar, se va a ofender, se va a llenar de rabia y se va a levantar contra nosotros. ¿Se acuerdan el ejemplo de aquel hombre que dijo, ¿por dónde se me salió a mí el espíritu para que te hablase a ti? Y le dio una bofetada al verdadero profeta del Señor, a Micaías. Lo abofeteó y le dijo, ¿por dónde se me salió a mí el espíritu para que te hablara a ti? Y era un falso maestro, una persona que estaba endemoniado, era un siervo de Satanás.
y no sabía que estaba perdido. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros saber? Bueno, el Señor Jesucristo dijo algo bien importante: por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que investigar nuestros frutos. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles son nuestros frutos? Hermanos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y gracias a Dios por su amor y su misericordia, el Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros porque Él lo prometió y estamos a tiempo de decir: Señor, yo quiero caminar contigo. Amén. Yo quiero que tú seas mi luz, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi guía y yo quiero caminar por ese camino, el cual es el Señor Jesucristo. Y miren, vamos a Isaías, por favor, hermanos, capítulo 33. No iba a hablar de esto, pero ya que estamos en el tema, 23 o 35, Isaías 35. Y vamos a leer todo este capítulo y luego quiero hablar algo. Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a salir un poquito, pero es importante. En el capítulo 35 dice, se alegrarán. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Se alegrarán en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? No sé si puede notar. Dígame, ¿de quién está hablando? De la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿qué fue lo que anduvo haciendo? Abriendo los ojos de los ciegos, estaba abriendo la boca de los mudos, los cojos andaban, dice el versículo 6, dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando los apóstoles también anduvieron haciendo muchos milagros, pero se refiere a la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cuál es ese camino, hermanos? Jesucristo dijo: yo soy el camino de santidad. No pasará inmundo por él. O sea, ese camino es para aquellas personas que entran por la puerta. La puerta es Jesucristo. Y luego dice: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, morando en nosotros, andando por ese camino. Dice: el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. No es por la inteligencia personal humana. Es porque el Espíritu Santo guía a la persona, por más tonto que sea, como dice aquí, por más torpe que sea, nos va a guiar para que andemos de una vida agradable a Dios. Y cuando no queremos andar, nos disciplina, porque Dios ama a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. Y la disciplina nos lleva a la obediencia. Entonces, hermano, dice: por más torpe que sea, no se extraviará. El versículo 9 dice: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. O sea que ahí no habrá león. Y eso es lo que quiero que veamos un momentito en 1 Pedro. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Ahora, vamos a 1 Pedro, hermanos.
Aquí dice que no habrá león. En Primera de Pedro dice algo que pareciera que contradice la Escritura, pero no es que la contradiga. Algo bien importante vamos a ver aquí. Dice, sed sobrios, versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, no es un león, pero dice que el diablo anda como león. Y aquí vemos algo bien importante, hermanos. Versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿En qué fe, hermanos? En la fe que tenemos, ¿en qué? En Jesucristo, pero en su palabra. Jesucristo es la palabra encarnada. Entonces, ¿cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, es escudriñar las Escrituras, leer las Escrituras, porque a través de las Escrituras viene la fe, viene el gozo, viene el deseo de vivir para Dios, y dice, al cual resistir firmes en la fe. De esa manera podemos resistir al diablo cuando viene a tratar de sacarnos del camino, hermanos. Pero si no estamos firmes en esa fe, porque vivimos una vida cristiana superficial, nada más ahí sobrellevada por lo que escuchamos el domingo o por lo que escuchamos el miércoles, pero no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, no tenemos tiempo para orar, pues hermano, cualquier viento de doctrina nos arrastra, nos lleva. Por cualquier cosita, hermanos, ya estamos haciendo malas caras. Por cualquier cosita estamos criticando, estamos quejándonos. Amén. No sé si me estoy explicando, hermanos. Entonces, hermanos, dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Necesitamos la fe para resistir las acechanzas de Satanás, para que andemos en ese camino con bendición, con gozo, agradecidos, alabando a Dios, glorificando al Señor, sabiendo que, hermanos, en los cielos tenemos algo mucho mejor que lo que hay aquí en la tierra. Leamos el versículo 5. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, cuando hay soberbia en el corazón de uno, no queremos entender. Y menos si vemos que es un hombre quien nos lo está diciendo. Sí, porque pues Dios no va a venir personalmente a decírnoslo. Él usa hombres, usa personas, usa sus instrumentos. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento como el pueblo de Israel aborrecía a los profetas, rechazaban a los profetas, no los querían. Muchos sí, pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque lo que vemos es a un hombre, y el orgullo, la soberbia, no nos deja que escuchemos, que atesoremos la palabra, que pongamos en práctica. Pero dice la palabra de Dios, Dios resiste a esas personas soberbias. Dios lo resiste, pero da gracia a los humildes. Dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego dice, sed sobrios. O sea, si hay orgullo, si hay soberbia, hay que despertarnos. Sed sobrios. Sobrio es todo lo contrario del ebrio, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Qué es el ebrio? Una persona que no está en sus 5 sentidos, que anda entontecido. Y dice aquí todo lo contrario, que seamos sobrios, no entontecidos, sino sabios. Sed sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando hermanos, le damos lugar al orgullo, le estamos dando lugar al diablo. Le estamos dando lugar al diablo. Entonces, al diablo hay que resistirlo firme en la fe, de acuerdo a lo que Dios nos enseña, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que seamos humildes. Bueno, pues hay que ser humildes. Dios lo dice, hay que hacerlo. Bueno, entonces, hermanos, esa es la luz que nos guía.
Cristo es la luz. Él es el dador de la vida. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor, una vez más. Retomo otra vez el tema, ya casi termino, ya se nos acaba el tiempo. Quiero terminar aquí en el que Él es dador de la vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es la palabra. La palabra es como el pan. Dice la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la que da vida al mundo. En el capítulo 6, versículo 34 y 35, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy ese pan de vida, dice el Señor. Versículo 48, dice el Señor: yo soy el pan de vida. Versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Continúo leyendo. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 57 y 58 dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En el capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo aquel que le recibe tiene vida en Cristo Jesús. Y termino en Juan 14, 6, hermanos, por favor. Dice el Señor, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino para llegar al Padre. Jesús es la vida para tener la vida eterna, y Él es la verdad, esa verdad que nos guía por el camino. La verdad que nos guía a llevarnos al Padre, que nos da la vida eterna. Amén. Qué lindo es el Señor, hermanos. Amén. Qué bueno es el Señor. Él es el camino para llegar al Padre. Él es la vida para que tengamos la vida eterna. Y Él es la verdad. No hay otra verdad, hermanos. Y esa verdad está aquí en este bendito libro. Amén, hermano. Su palabra. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, a la palabra de Dios, hermanos. Entonces, si el Espíritu Santo nos guía a la palabra de Dios, pero no la leemos, pues ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Tenemos que escudriñar, hermano. Vamos a orar. Padre, muchas gracias le damos, Señor, por su amor, por su misericordia, por su presencia. Damos gracias por su palabra. Damos gracias, Señor, por ese sacrificio precioso que usted hizo, que fue muy doloroso para usted, pero es de mucha bendición para nosotros, porque a través de su muerte, de su sepultura y su resurrección, nosotros estamos aquí, hemos creído en usted, y muchas gracias por esa misericordia suya, para que nosotros podamos participar, Señor, de los santos y poder tener esa seguridad de que vamos a ir al cielo, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén.